Hoy en Broadcast, avances tecnológicos, equipos que ofrece la industria de la radio, televisión y media streaming. Entrevistas a personalidades, fabricantes, ingenieros de campo en las Américas y profesionales del medio. Conducido por Alfonso López, reconocido proveedor de la industria del broadcast. Este programa es patrocinado por Wheatstone Corporation, transmisores Next y SWAT de 305 Broadcast y Avicaz, el software ideal de Visual Radio. Hoy en Broadcast. Muy buenos días y bienvenidos al capítulo número 21 de Hoy en Broadcast. Aquí nos encontramos en la ciudad de Miami, en los estudios de Broadcast Media Center. Y aquí realizando un programa más de este show dedicado a nuestra industria, la industria donde estamos todos apasionados, la industria del broadcast. Hoy tenemos un invitado muy especial con productos muy interesantes. Se trata de Michael Dosh, también conocido como Catfish. Él es el propietario de una nueva empresa, una empresa que tiene apenas unos 2 años al aire. Se llama Angry Audio. Y él adquirió también la empresa llamada Studio Hub. Para los que no sabían y para darle un poquito de background y de historia, Studio Hubs es una empresa que creó la compañía Radio Systems hace varios años. Ellos se dedicaban a hacer consolas. Muchas consolas están en Latinoamérica, en varios países que yo he visitado, en México, en Ecuador, he visto varias. Y Radio Systems, en formas de buscar otros verticales de negocios, ellos vieron que el mundo del broadcast se estaba ampliando hacia consolas IP, como se iban desarrollando las consolas Axia y como se iban desarrollando las consolas Wheatstone, y cada vez eran más populares. Y estas consolas, como ustedes saben, todas tienen una conexión en la parte de atrás con Cat 6, estos conectores Cat 6, no con conectores de audio. Entonces ellos vieron, bueno, pues ya que estos dos grandes de la industria están siendo los líderes en consolas, más bien la empresa de ellos en consolas fue achicándose y ellos se dedicaron a hacer adaptadores y cables y un montón de interfaces que son muy útiles para los ingenieros al momento de hacer una instalación. Esta empresa después, por una razón que la cual no sé, cambiaron de dueño y se la vendieron a nuestro invitado de hoy, a Michael Dosh. Y Michael Dosh paralelamente estaba abriendo una empresa que se llama Angry Audio. Angry, como muchos saben, en inglés significa estar molesto, molestarse. Y el eslogan de ello es: no se ponga molesto, don't get angry, use Angry Audio. Un eslogan muy divertido y muy útil para todos los ingenieros. Los productos que les vamos a mostrar ahorita en la segunda parte del programa son productos extremadamente interesantes. Y vamos a un pequeño break y ya tendremos como invitado a Michael Dosh de Angry Audio y Studio Hub. Ya volvemos. Los gráficos para cargar los diferentes DSK se generan desde el editor de CG, donde vamos a crear templates con textos fijos o variables, tanto en el crawl como en el roll, objetos de hora, temperatura y humedad, como así también timeline con scores, imágenes en múltiples formatos y videos con Alpha Channel, además de secuencia PNG y TGA. En este caso agregamos branding, logo, hora y temperatura. Agregamos también un template de textos fijos y un template con texto variable, el cual puede ser escrito manualmente desde la pestaña Data, así como también texto invocado por la metadata de cualquier video que se esté reproduciendo, tanto en AV Player como en Playout, todos ellos controlados de manera independiente. Si quieres participar en nuestro próximo show, ¿tienes alguna propuesta de tema a tratar? ¿Quieres compartir alguna experiencia? Envíanos un mensaje vía mail a nuestro correo al aire @hoyenbroadcast.com. Okay, good morning, Michael. Welcome to Hoy en Broadcast. This is the 21st episode. Welcome, and I'm glad to have you here in the show. It's an honor. Oh, thanks for inviting me, Alfonso. I gave a little introduction of you, but we love to hear a little background of you. You being in this industry for many years. You're one of the pioneers.
So, of course, if you can tell us a little bit about you, Michael, so I can tell to our audience. You know that pioneers, these are the ones that have the arrows in their back. So you recognize them, yes? I actually started in broadcast equipment manufacturing in the 1980s, designing, recording consoles and broadcast consoles, radio consoles for a company called Pacific Recorders and Engineering. Right. And, remember, that was sold to Gates, to Harris a long time ago, right? That was sold to Gates, exactly. Right. So that's kind of where I got my start. And then I left that company to go start a company for Telos called Axia. And so I was the founder and product, product architect for all of the Axia products. And in fact, I think that might be where you and I met the first time. That's correct. Yes, I remember at that time I was one of the dealers for Axia in Latin America. And we started working together. That was in the year 97, 98, or 2000, around there. It's been a long time. It's been a long time, and, yes. And as you remember, IP audio was very difficult to convince people that this was going to work. Those early days were pretty rough. We would tell people, you can use IP audio for broadcasting. And they would say things. It's not reliable. So if I can't get the printer to work, how am I ever going to trust this for radio? And yet it worked, and now the entire industry has migrated, and I was really fortunate to be part of that revolution. Right, you're correct. I remember Kurt Hackman used to make the IP universities all over the States and trying to convince people to go to the IP technology and to get rid of the audio cables in the studios and all that, no? Exactly right. Exactly. This interview, Michael, you have to be a little bit patient because we have to do it in both languages. So while I'm talking to you, I'm going to sometimes interrupt you and I'm going to translate to our audience. Many of them speak English, but for the folks that don't speak English, here I go. Aquí tenemos a Michael Dosh. Michael es uno de los pioneros en esta industria. Comenzó en industria desde los años 80. Una empresa que se llamaba Pacific Radio, estas consolas que estuvieron en muchas estaciones que ustedes conocen, y fue una empresa que luego adquirió Gates, Harris, y después la compró Wixton, porque ahora las consolas AudioArts eran unos antiguos diseños que comenzaron a hacer bajo Pacific. Pues Michael comenzó ahí en esa industria y después fue uno de los inventores de este producto de consolas que pertenece a la empresa Telos, la empresa Axia. Ahí es donde Michael y yo nos conocimos más o menos por el año 2000, cuando yo era dealer de esta compañía y los vendía y empezamos a trabajar juntos. And recently, Michael, you shift from consoles to gadgets, right? Yeah, this is correct. Several years ago, I started this company, Angry Audio. And the idea was to build small problem-solving gadgets, and we call them that. Gadgets and gizmos for various broadcast needs. And so we'll talk a bit about Angry Audio. And then this year we purchased Studio Hub, the company that was formerly Radio Systems. Exactly. And so we'll talk a bit about that as well. Of course. I like all the CDs that you have in the back. No, I think you have a lot of memories over there, no? I think these are all books. These are not CDs. Books. But, okay, it's probably the camera's not very good. So, the CDs are upstairs, different room. A different studio. Good. Yeah. Yes. Bueno, Michael, como yo les había hablado al principio, él hace unos años fundó Angry Audio. ¿Y de qué se trata Angry Audio? Se trata de solucionadores de problemas, así se llaman en inglés, problem solvers. Estas cosas que por lo general el ingeniero tiene que romperse la cabeza y hacer cómo hace la interfase entre los GPIO y el Tally Station y las luces y cómo prender todos los micrófonos Mica para que todo funcione, o las interfaces para poner el teléfono con el Bluetooth en los estudios. Todos estos problemas tienen soluciones. El mundo está todo inventado. Lo que hay es que buscarlo, y eso es lo que ellos han hecho. Con Angry Audio y con Studio Hub tienen productos, interfaces que le van a ahorrar muchísimo tiempo a los ingenieros al hacer una instalación, y además van a tener algo de mayor calidad, que van a tener una garantía de que está bien hecho, y de eso justamente se trata los productos de Angry Radio. I like the name Angry Radio, no? Don't get angry, use Angry Audio, no?
That's great. Yes. Yeah, don't Great get slogan. angry. Okay, so I'm thinking that that if it's okay with you, maybe we will go to our website. Yes. And maybe I will show you some of our products and we can talk about them. Perfect, of course. Go ahead. And if I get long-winded, please interrupt me and you can do your translation. Of So course, let me try to share the screen. Excelente. Bueno, Michael nos va a compartir su pantalla y vamos a hacer una pequeña presentación de los productos de Angry Audio. Aquí podemos ya estar viendo su pantalla. Yo no lo voy a interrumpir. Vamos a dejar que él haga su presentación. Okay, Michael, go ahead. You are the boss. Oh, this is quite an honor. So this is the angryaudio.com website. That's angryaudio.com. And so I'm going to just show you some of the products that we have. And we call them gadgets and gizmos. These are two different things, gadgets and gizmos. And as you can see, this is the range of products that we have now, and we'll take a look at each one. But we have products, gadgets in this case, that convert unbalanced audio to balanced audio, sometimes in both directions, depending on which product. We have a product we call the Bluetooth Gadget, and I'll come back to this and talk about it in some detail later. This allows you to connect your smartphone to your console and do various things with it. We have a distribution gadget, which is a distribution amplifier. We have something that we call a guest gizmo, which is a headphone volume control. Actually, a headphone amplifier with volume control and an integrated cough button, so you can clear your throat when you're in an interview like this, something I need to do. We have something called a mic tally gizmo, which this allows you to easily turn on and off the tally light on your mic arm. And Alfonso, I notice you have one right now. Exactly. And the light is red. Exactly. So, and what I'm using is the Studio Hub panel adapter that they used to have, and I think now you have it, right? We have this, exactly. So we can talk about that as well. Good. We have a product called the Failsafe Gadget. This is an audio switch. It switches between a main and a backup, but it can do so automatically if the main audio goes away. We have a headphone gizmo. This is hugely popular, and it just bolts to the bottom of your tabletop. Mm-hmm. And it's the same amplifier as in the guest gizmo, but it does not have a cough button. And then we have a product called the Talk Show Gadget. And this is very popular with podcasters, not necessarily broadcasters so much, but podcasters. And so we'll talk about these products in detail. Sure. Hold on one there so I can translate this part. Okay. Okay, aquí tenemos, si me pueden volver a poner la pantalla, por favor. Aquí tenemos algunos productos, vamos a ir a hablar en detalles de ellos dentro de poco, pero para poder nombrarlos tenemos primero en la parte superior izquierda un equipo para poder hacer una interfase entre audio balanceado y audio no balanceado para aquellos estudios que tienen equipos que no son tan profesionales, para que no puedan tener problemas de impedancia y poder corregir ese tipo de problemas. Después tenemos el Bluetooth Gadget para hacer una interfase entre los teléfonos celulares, los smartphones y la consola que tenemos en el estudio. Tienen el Distribution Gadget, es básicamente un Distribution Amplifier de varias vías. El Guest Gizmo, que es un amplificador de audífono, que se pone en el tope de la mesa y tiene ahí su control de volumen. Está la línea de Studio Hub, que hablaremos de ella un poco más tarde. El Mic Tally, muy útil para todos ustedes que compran los micrófonos Mica, que tienen la luz al aire, así como la tengo yo aquí en el estudio, y necesitan que la luz se prenda. Este adaptador tiene, así como vemos aquí la luz del estudio, este adaptador tiene para que la interfase de los 5 pines que va preparado para los micrófonos de Yellowtech. Después tenemos el Failsafe Gadget, que es una especie de detector de silencio, y con esto él puede activar algún otro canal de audio. El Headphone Gizmo, que va en la parte de abajo de las mesas, tiene el mismo preamplificador de micrófono, y tiene también, lo que no tiene es el cough button para poder uno hablar con el productor. Y finalmente el Talk Show Gadget, una herramienta que no se usa tanto en la línea de broadcast, pero sí es muy popular ahora con los podcasters, ya que permite hacer una interfase entre esas consolas que no son tan profesionales para uno poder tener un segundo programa o un queue. Y ahorita lo vamos a ver en detalle con Michael, que nos hablará de ellos. All right, it took me a while, but I did it, Michael.
Excellent. Good job. Thank you. So I'm not going to go into each product, but I'm going to highlight a couple of interesting things that apply to all products, and then we'll drill into a few of them to look a little bit more specifically. Sounds good. So let me start with the balancing gadgets. There are 3 of them, actually, and we don't need that. So we have the balancing gadget's job is to convert unbalanced to balanced audio, and in one case back into unbalanced audio again. So this is your interface between semi-pro or consumer equipment and professional audio equipment. And there's a couple of unique features to this product. It has a unique circuit that actually acts like a transformer, but sounds like solid-state circuitry. And so we're really proud of that. The enclosure is all steel and powder coated and has an internal power supply and is completely RFI immune. And I mention that right now up front because it applies to everything that we make. So everything that we make has steel enclosures, powder coated. You pick this thing up and it's substantial. It's a real broadcast product. And everything is guaranteed to be RFI immune because that is a common problem with radio stations, in particular those that put their studios under their transmitters. And so this is maybe one of those things that is a bit lost in professional audio, but it's something very important to broadcast audio. Very good. Okay, tenemos 3 productos de balance para poder hacer interfase entre audio no profesional y audio profesional para poder corregir cualquier tipo de problemas de impedancia. Y tanto como todos los productos de Angry Audio son productos que están hechos de acero y están a prueba de RF. Que eso es un problema muy común en nuestra industria. Estos equipos están preparados, son profesionales y están hechos justamente para que usted pueda corregir esos problemas y no tenga interferencia. Así que para aquellos que tienen un híbrido entre equipos no profesionales, no balanceados, con equipos balanceados, esta es una excelente solución. Okay, Michael, we can continue to the next gadget or gizmo. No tengo el audio de Michael. I apologize. Okay, got it. This is the Bluetooth audio gadget. Very popular, and in fact, we won an award at NAB, even though we weren't at NAB this year. Okay. So I guess you would say in absentia, we won this award. The Bluetooth gadget. The idea here is to pair your smartphone with your radio console. And it doesn't have to be your smartphone. It could be a tablet, an iPad, could be a laptop that has Bluetooth. But effectively, we're now, rather than using cables and adapters, and in some cases getting ground loops and other problems associated with connecting your digital equipment up to your analog equipment, we use the Bluetooth connection. And in so doing, we make it very easy for you to accommodate your own smartphone, but even to accommodate the smartphone of a guest. Exactly. And do you want me to pause? No. I'm just saying exactly. It's a great product because every studio should have one nowadays. Well, I agree with you. Of course. No, esto es un producto que realmente todo estudio debería tener uno, porque uno simplemente lo deja bien conectado y cualquier invitado, no solamente la gente que trabaja en la estación de radio, pero cualquier invitado se le da la información para que pueda parear su teléfono, su Bluetooth o su tablet y ya puede usar el audio de ese equipo al aire. De manera que le hace la vida más sencilla, no estar poniendo cables al último momento, conseguir un adaptador, etcétera. Se hace por Bluetooth y ya está conectado a la consola. Así que realmente es un producto para que toda estación de radio piense ya en obtenerlo y por supuesto ya saben dónde, aquí en 305. Ajá, Michael. A little commercial. I can stop having it, no? Thank you very much. So a few things that are unique about the product. Probably the viewers will recognize, there are a lot of Bluetooth devices out there on the market, and many of them are aimed at consumers who wish to perhaps take their smartphone, play music into some speakers, or transfer music into their stereo system for listening. And this is called a Bluetooth sync. And so it's great.
There are a lot of products that do this. In fact, there are hundreds, if not thousands of products that do this, but it occurred to us that what was missing was a bidirectional Bluetooth product, one that not only allowed you to take the audio from your phone and play it back, but also to use your phone as a phone. So if you have a microphone attached to your console, you want to be able to get the caller, if you have someone on the line, to hear you. So we made a bidirectional Bluetooth gadget. And so you can use your phone as a phone, or you can use a Skype client, or you can use Zoom, or anything that's bidirectional that normally would take the voice from the phone. We now are taking the voice from the console. Oh, that's very unique. Very unique feature. Esto es una función muy única y realmente no lo había visto porque no solamente que este equipo, el Bluetooth Gadget, te permite recibir el audio del teléfono, pero que también permite dar el audio de la consola, del micrófono de la consola hacia el teléfono. Entonces puede usted usar el teléfono como, por ejemplo, tan común ahorita para el Zoom Meeting, para poder tener el Skype. Entonces yo puedo usar el teléfono para poder hacer este Zoom Meeting y hacer la entrevista usando mi micrófono. De manera que es una herramienta muy útil. El Bluetooth Gadget, aquí lo vemos en pantalla, no solamente para poder tener conectados a los invitados, el teléfono de los invitados y que puedan pasar el audio que salga en el teléfono, pero también podemos usarlo para hacer esa interfase con Zoom, con Skype, de una manera más sencilla a través del smartphone. Muy, muy útil herramienta. I think it's a bestseller product. Yes, it's done very well. Thank you. Very well. Good. So let me take you around the back. So we have an analog input. So this would be the from console audio. We have left and right outputs, analog, and we also have a digital output. So if you wish, you can connect this to your console using AES EBU. And if you do so, if you connect using digital, it will automatically put the high quality audio on the digital path, and it will put phone call audio on the analog path. So it'll actually automatically allow you to split the gadget into two channels. So you could have one channel for music and another channel for phone calls. Okay. And so that's very convenient. Okay. Aquí podemos ver que tiene una entrada de audio analógica, dos salidas de audio analógicas y una salida de audio digital. Y cuando se usa esta salida de audio digital, ella automáticamente te hace un pequeño split entre lo que es el audio analógico, el audio digital y el audio de alta calidad. Así que uno puede tener dos canales independientes, uno de alta calidad para la música y el otro para la voz, lo que está saliendo por el teléfono. ¿Ok? Very well. And one other thing that I should mention is that when we were evaluating Bluetooth devices, we heard quite a number of them that didn't sound very good. And so there's a lot of people that think of Bluetooth audio as something that really doesn't sound good. And that's the experience they have with it. And so it was part of our goal was to build a Bluetooth gadget that really took advantage of the technology. And so this particular one is able to, when you do music playback from your phone or your tablet, in this mode, it will automatically negotiate a codec with your phone. So if you have an iPhone, for example, it will automatically negotiate an AAC connection. Or if you have an Android phone, it will automatically negotiate an aptX connection. And in both these cases, AAC and aptX, the audio codec is really high quality. And quite frankly, indistinguishable from a wired connection in most cases. And is that something that you need to turn on, or it does it automatically? It is completely automatic. So what happens is the Bluetooth gadget and your phone talk to each other, and they decide what is the highest quality that we can jointly perform, and then it will just automatically make that connection. Very good. And so 99% of the time. It's amazing how many things happens without you knowing, ¿no? Una de las virtudes que tiene este equipo es que hace una conexión de Bluetooth de una forma muy inteligente. Entonces él reconoce el teléfono que uno está usando. Así que si uno tiene un Apple, él va a agarrar el codificador AAC que le dimite el Apple, o si es en el caso de un Android, va a agarrar el formato de mejor calidad que usa Android.
de manera de que esto es algo que hace automáticamente, no tenemos que aprender ningún tipo de función, pero son estas cosas que marcan la diferencia, que uno dice, no, bueno, yo conecté el teléfono y le puse el cablecito, pero es que existen formas de hacerlo más sencillas, más profesionales y que van a siempre agarrar el mejor audio para usted. Para eso existen este tipo de equipos y para eso existe un equipo de ingeniería como el que he estado atrás de Angry Audio, donde tiene gente que ha estado en la industria por 30, 40 años, teniendo estos problemas en los estudios y por eso es que desarrollan este equipo de equipos. I know I translated more than what you said, Michael. Don't believe that all of this is what you said in English. But what I was trying to say to the audience is that all these gadgets, so many engineers, they break their brain trying to build devices and to do their best for the radio station owners. But many of them, at least in Latin America, they don't know that these devices existed, and it will not only save them time, but it will give them a real, true, high quality for their broadcast station. And why? Because these type of companies like yours has engineering that has been in broadcast for 30, 40 years, that they know what they're doing. And when they build a product, there is a lot of hours in designing and a lot of experience to make sure that the customer will have the product that will help them in their broadcast station. That is the goal. That is the goal. Is that? That is the goal. So if maybe we move on to a different gizmo at this point. Okay. Yes. So I think this one's interesting. I think we should go to both the fail-safe and the talk show gadget. Oh, well, okay. That one is great as well. Well, okay, we'll do the talk show gadget next, okay. And the fail-safe. Perfect. So this is the guest gizmo, and this is a headphone amplifier and a cough button in its simplest form. And this is something that every guest needs. They need a headphone amplifier, and they need a way to clear their throat. Even in the middle of a show, they may need to clear their throat or cough. And if they don't have a mute button, this is really a nasty thing to do on the air near the microphones. Right. So we decided to pair these two together, and it's a very simple product. It uses if you have a non-broadcast console, for example, a Mackie mixer or something like this, it uses the insert jacks on the mixer to provide the muting. Okay. And so just a 1/4-inch cable is plugged into this insert jack here, and it provides the muting. If you have a broadcast console, such as a Wheatstone, for example, it's going to have logic input for muting the microphone channel. And so you can wire this insert jack. It's actually a Form C relay, and so you can wire it up to trigger the logic in your console. Shall I pause? Yes. Okay. Este gizmo es un preamplificador de audífono que realmente todo estudio debe tener a mano para los invitados, para que cada invitado pueda subir y bajar el volumen de su propio audífono. Esto tiene su preamplificador de audífono incorporado y tiene un botón que es un botón para toser. Uno siempre cuando está haciendo un programa, pues hay veces que se enreda la garganta, uno necesita toser o simplemente curarse, y uno le da ese botón y se hace un mute. Lo interesante de este producto en particular es que lo puedo conectar obviamente a una consola profesional que tenga sus puertos GPIO a través de ese botón que está en la parte inferior a la izquierda, pero también puedo usar una consola Mackie normal, regular, que no sea tan profesional, y lo puedo hacer a través de los inserts de la máquina conectándolo a ese mismo botón. De manera que esto es un producto económico que lo puedo implementar en una instalación tanto con una consola profesional como con una consola que no sea tan profesional. Okay, very well. Okay, so I will show you my favorite feature. Okay. Because I'm not handy. So this is my favorite feature. And to install the guest gizmo, all we need is a round hole. Okay. And these are really easy to make. We can go to the hardware store and buy one of these for $10 and drill a round hole in your countertop. And then this product actually fits right into that round hole. Perfect. And so this is what it looks like when it's installed. Very nice.
Una de las cosas que más le gusta a Michael del producto es lo sencillo que es de instalarlo, porque uno simplemente va a la ferretería, compra con un taladro no sé cómo se llama en español, chicos. ¿Cómo? Broca. Broca. Compra esta broca. I didn't know the name in Spanish. Broca. Broca. Compra esta broca para poder hacer el hueco y es justamente el gizmo es del tamaño del hueco de esta herramienta. Así que le hace la vida mucho más sencilla al ingeniero y así es como se ve instalado en la parte top de la mesa. Okay, very good. Okay. I learned a new word, you see? Broca, me too. Yeah. So let's look at the fail-safe gadget. Okay. This also has been very popular amongst broadcasters that are looking for a way to automatically switch from a main source to a backup source in the event of some kind of failure. And so it has a main and a backup input. It's completely passive, so all of the switching is happening with gold-plated relay, sealed relay contacts, so it has zero impact on the audio quality. And it monitors the main input to determine if audio has gone away or if there's a problem with it. And there's some controls. You can say, I want silence to be defined as 8 seconds of audio that's 24 dB down. Okay, so if it's less than that threshold and it happens more than 8 seconds, then I consider that to be a failure, and I want you to switch automatically to the backup audio source. Muy bien, esto es un equipo para un salvavidas, se llama el fail-safe y de lo que trata es un detector de silencio con un switcher automático en lo que yo tengo, you have four inputs, right? Well, 2 channels of inputs, correct? Two input channels stereo. 2 inputs, exacto. Usted tiene 2 entradas estéreo y una salida y él decide, por ejemplo, uno puede poner parámetros si yo quiero si veo que detecto 8 segundos de silencio a menos 24 dB, que se me dispare el segundo input y él hace ese control automáticamente sin que el ingeniero tenga que salir corriendo a ver la operación. Simplemente ya ustedes tienen allí un audio de backup automático y nunca salen del aire. Así que otro equipito más muy importante para tener en cada estación de radio. Okay, very well. One of the unique features here is this recovery switch. So if we have the recovery switch in the A to B position, the top position, it will, after the main audio comes back again, it will not automatically switch. Okay. So in other words, if it fails because A failed, it will now be on B. And if A now resumes and is okay again, it will stay on B. It won't switch back until manually switch back. Okay. And so that's just to keep it from chattering back and forth between 2 programs if there's an issue. Okay. Or you can put it in the automatic mode, which when A recovers, it will automatically switch back to A. Okay. And after you explain that, I'll tell you a kind of another feature that comes as a result of having this. Okay. Otra especificación importante y muy única que tiene este equipo es que yo puedo configurarlo de 2 maneras. Si yo tengo mi entrada principal y tengo esos 8 segundos de silencio y me va a la segunda entrada, cuando ya recobra el audio principal, cuando ya se recobró, él me va a dejar el audio de la segunda entrada para no interrumpir los programas, porque a lo mejor ya estoy sonando por el segundo canal. Ahora, si quiero programarlo de manera de que cuando se recobra en la entrada del canal A, él automáticamente se vuelva a cambiar, él lo va a hacer automáticamente. Así que es muy bueno porque uno decide qué es lo que va a hacer con este equipo. Okay? So, because we have this recovery mode, where it can automatically switch back to A when audio is present, we can use the product as an audio presence switch. So instead of doing what we normally do with it, which is let's monitor A, and if it goes bad, we'll switch to B, we could actually put the product in B normally. So this is the program. And if something shows up on A, if an emergency alert, for example, shows up and we don't have logic, all we have is the presence of the alert signal itself, then we could automatically switch to A. And then when A is finished, it would switch back to B again.
So this recovery can be used as a way to have and I'm sure there's a term for this, and I'm not sure what it is, but it's an audio sensing switch. Well, in Spanish, it's called cadenas, and what it and Cadenas. what yes, and what happens in many countries, unfortunately, but in many countries you have a president that talks for hours, and they want to talk to the populations every day. And what some stations, what they do, they have a TV on their stations, and when they see that the government channel is going to transmit this, the DJ goes and put the television input on, and that's when they play the audio, and that's very common. I have seen that in many places. So let me talk about this useful tool that now more than ever I think people will love it. No. Okay, before you do though, I Sure. have to say that that this president who wants to talk for hours, this is not unique to Latin America. So, this is worldwide. That's funny. Ok, bueno, aquí tenemos una función muy buena de este equipo, porque para estos países, en estos países donde tenemos muchas cadenas del gobierno, o que a cada rato tienen que sincronizar todas las estaciones de alguna ciudad o a nivel nacional, como yo tengo esta función para poder decirle, quédate cuando viene un silencio en el canal B, préndela, también puedo decirle que use el B como principal, y cuando detecte A, por ejemplo, viene la cadena o ese tono, cuando detecte la que se switche al A. De esa forma, él se va a switchar a esa cadena nacional y ya después recobrará la programación principal de una forma manual. I guess that later, after you switch, then you have to manually go back to B, right? No, sir. If it's in this recovery A to B mode or Okay. B to A mode, then after the audio on A goes away, it'll wait a few seconds depending on the delay setting, Okay. and then it will just return to B again. Ah, ok. Bueno, me corrijo. No tendríamos que hacer la operación manual. Cuando él ya no vea que hay audio en la A, volvería a cambiar el audio a la B. Okay, very useful. Okay, good. So let's take a look at the talk show gadget. And I know most of your customers are real broadcasters, Yes. but occasionally we have some podcasters that are now joining the mix, and they want to know how to do things too. And it's one growing. of the It's a market It- that is growing a lot. it is growing, and they're really interesting people doing podcasts now. I think it's exciting. It is. So we looked at how podcasters were doing their job, and many of them do not buy broadcast consoles, mostly because of cost, but also sometimes because they're just not exposed to them. And so what many podcasters will use when they need to do a mixer is, okay, this is not a great representation, but one of these low-cost Mackie mixers or, Behringer mixers. These are very common in podcasting. And oftentimes they will see something like a mic arm with a tally on it, and they'll say, how do I turn that on? And the answer is, well, with the mixer that you have, there is no concept of logic there. Right. So we've taken some features that you would find in a broadcast mixer, and we've put them in a gadget that you can use as a companion to your low-cost mixer in order to get certain features. And so those features that it adds are monitor muting automatically when the microphones are on. This is really important. The ability to monitor a second input, like an external input or a tuner. And also on-off buttons for 4 microphones. So you can set your faders in one position and just turn them on and off via the front panel buttons. And finally, the ability to signal an on-air sign or a mic arm tally. So these are the features that are kind of broadcast oriented that you're now able to get with this gadget by pairing it with your low-cost mixer. Very, very nice. Este equipo es muy útil. Hoy en día está creciendo mucho la industria del podcasting. Y en algunos casos, muchas estaciones en Latinoamérica, a lo mejor que están en pueblos más remotos, no tuvieron el presupuesto para comprar una consola profesional. Y compraron una consola tipo Mackie o Behringer. Pero sobre todo ahorita es muy popular, los podcasters no usan consolas profesionales básicamente pues por temas de costo,
o porque no las conocen, y cuando entran en este mundo y quieren hacer su show de podcast o su show en YouTube, se encuentran que tienen una consola, pero cuando compran un brazo de micrófono de mic de Yellowtech, de estos que tienen esta lucecita al aire, pues la consolita Mackie no le permite la lógica para poder prender esa luz. O de repente necesitan, cuando vayan a abrir los micrófonos, necesita que se muteen los speakers, los parlantes de monitores. Con una consola Mackie no puedo hacer esto. Entonces, esta cajita te va a permitir usar, darle lógica a esa pequeña consola Mackie, te va a permitir hacer el muteo de los parlantes, te permite una serie de funciones que no lo podías conseguir con tu consola no profesional, y compras este aparato y con esto vas a resolver esos problemas. Muy bien. Very well, Michael. Nice Okay. little product. So And- shall we And of shall we course, talk about the price average on your products these are gadgets that are not costly. They are really affordable to customers that it can go to their budget easily, no? that is important to us as Right. we're trying to offer a great value to people. And so yes, there are no gadgets at this time that cost more than $400, and they average about $200, I guess. Exacto. Estos equipos que hemos visto hoy con Michael de Angry Audio son equipos que al final que no cuestan mucho dinero. El que más les cuesta podrá costar $400, pero están en un promedio de los $200 de ellos. Okay, Michael, before we go, and now let's go to a small break. And after that, let's talk about the studio hotline because we have about 20 more minutes. Okay, that sounds good. Perfect. Thank you. En la parte superior izquierda, vamos a tener disponibles 8 entradas de video que pueden ser del tipo SDI o HDMI, ingresando por cualquiera de las placas compatibles NDI, cámaras USB, cámara IP y streaming, utilizando el protocolo RTSP. También contaremos con previos de DVR, llamados AV Player 1 y 2, los cuales nos van a permitir reproducir cualquier contenido del tipo video y audio. También contamos con período de grabación y un reloj para referencia horaria. El contenido del mixer lo vamos a encontrar en la pestaña Main Mixer, donde disponemos de una botonera para switchear entre las diferentes entradas de video y los players, además de los controladores para switcheos por corte y fade, donde en este último podemos agregar transiciones. También tendremos un controlador de efectos que nos da la posibilidad de enviar a cualquiera de las fuentes de video como PIP al aire o utilizarlas como chroma key. Además disponemos de mixer de audio, control de cámaras PTZ, las cuales vamos a poder controlar desde el área de mando del sistema o desde un joystick compatible con Windows, donde también podemos guardar puntos de interés mediante presets. En la pestaña Macros vamos a poder grabar diferentes acciones del mixer para luego ejecutarlas a todas mediante un shortcut, el cual puede ser accionado desde el sistema, una aplicación externa mediante nuestra API, o inclusive desde cualquier consola mediante la señal de talent de alguno de esos canales. En este caso, estamos activando el input 1 más el DSK. En el apartado Red, tenemos la posibilidad de capturar cualquiera de las entradas del sistema, además del previo y program, pudiendo cambiar de fuentes en cualquier momento durante la grabación. A la derecha vamos a tener el área de previo y program, donde también vamos a encontrar la función para habilitar el streaming, el cual puede ser enviado a YouTube, Facebook o cualquier servicio que acepte RTMP. Por otro lado, contaremos también con 6 DSK, los cuales admiten como capas imágenes en múltiples formatos, videos con canal de alfa, múltiples textos tanto fijos como variables y con diferentes movimientos como crawl y roll, donde 4 serán templates gráficos y los 2 restantes serán uno para logo y otro para hora, temperatura, humedad o cronómetro, o la posibilidad también de manejar scores para eventos deportivos. Si quieres participar en nuestro próximo show, tienes alguna propuesta de tema a tratar, quieres compartir alguna experiencia, envíanos un mensaje vía mail a nuestro correo al aire@hoyenbroadcast.com. Bien, ahí teníamos un pequeño video de lo que es el Avicast, este programa que nosotros usamos aquí en los estudios de 305 BNC
para nuestro Visual Radio, todo esto que ustedes están viendo, el generador de caracteres, el cambio de pantalla, el mixer de la consola, todo esto es gracias al software Abacus. Y aquí seguimos con Michael Dosh de Angry Audio y Studio Hub. Yes, Michael, we had a small break with one of the sponsors of this program, which is the Abacus software. Is what we use here to make this magic of visual radio, and this is one of the reasons we started the show, to promote this software that we have many already in Latin America. It's great software. Great. Great. Yeah. So let's continue, Michael. We have, I said before 20 minutes, but we have less. We have about 7 minutes. So let's talk briefly about the Studio Hub solutions that you offer for broadcasters. Okay, this is good. I'm going to share my screen again, okay. And we're going to take a look at studiohub.com. That's studiohub.com is the website. Okay. And we purchased this company earlier this year. It's the company formerly known as Radio Systems. And so we're marketing the popular products under the brand name our common friend, Dan Braverman. Our friend Dan Braverman, exactly correct. And so we are continuing to manufacture the popular products under the Studio Hub brand name. And we do, however, and this is important for your customers who may have Radio Systems products, we also offer support parts and spare parts for Millennium consoles and other Radio Systems products, even though we're not manufacturing those consoles anymore. Okay. We still are supporting them. So, in fact, because this is so important, I'm going to take you there just to make the point for our customers. Sure. We have on our support page, we have, for example, all of the documentation for Radio Systems consoles. And if anybody needs any help, they can contact us, and we have spare parts, circuit boards, power supplies, pretty much everything they need to keep these consoles on the air. We will help them. Okay, very good to know. I was the other day in Dominican Republic, and I saw a couple of those consoles over there, so I will make sure Henry is the engineer. I will make sure he knows where to go if he needs support. We'll look forward to taking care of Henry. Perfect. So as you mentioned earlier, the idea of audio over Cat5, this was pioneered for audio, for broadcast primarily, by Radio Systems with the Studio Hub name, I guess about 20 years ago now. It was about the year 2000, something Probably. like this. Mm-hmm. And when they decided to leave the business, we decided this is just too good an idea and too good a product line to let it go like that. So we picked it up. In the product line, we have a wide range of adapters. I'm just going to click on a few things. There's so much we'd never get through it in 7 minutes. But these are some of the adapters. So pretty much any audio type, you can convert it to RJ45 in the Studio Hub format in both directions, to and from. And so these are adapters with RJ45 females. These are what we call adapter cables, and they have RJ45 males. And interestingly, this connector plugs right into the back of a Wheatstone console because they use also the Studio Hub pinout. Exactly. So there's no cross wiring or repinning or anything. You just use these products directly with the broadcast products that you already have. Perfect. And if you can go to the previous screen while I translate this. Studio Hub es una fábrica que comenzó hace aproximadamente 20 años y ellos recientemente la adquirieron. Era de la empresa Radio System, de un amigo en común que se llama Dan Braverman. Le mandamos un gran saludo desde aquí en los estudios de 305 BMC. Y la adquirió Angry Audio porque es una línea muy necesaria. Todas las consolas Axia, todas las consolas Wheatstone usan conectores RJ45 y aquí podemos ver que existen adaptadores de RJ45 a XLR, a RCA, a Pigtails, cualquier tipo de interfase. También además de adaptadores tienen cables y tienen otras líneas más que las vamos a ver en breve. Also, I'm moving ahead, Michael, mentioning that you guys also have panels, and, yes. And I love those panels. That's okay. And also the GPIO adapters and the packages. Ahí podemos observar, tienen paquetes ya listos, configurados. Si usted compra una consola Air 4 o Air 5 de AudioArch, ya viene un paquete
específicamente configurado para su consola. Si compra un Blade o un nodo de Axia o de Wixton, vienen paquetes diseñados para ese Blade que no solamente incluyen los cables, sino que también incluyen una cajita que hace interfase con el GPIO para poder conectar mi consola Wixton con mis micrófonos Mica y con mi luz de Tali, con todos estos juguetes que quiero poner en el estudio. Ajá, Michael. I went ahead a little bit. But I'm going to go back a little bit, Sure. and we'll talk about panels. Of course. So the panels, we make just so many different kinds. We have everything from an on-off cough panel that you would mount in some kind of a mounting bezel. For example, if you see this on the bottom of the page, this is an example of a mounting bezel that would go on the surface of your cabinet. And it has a headphone amplifier and an XLR connector and an on-off cough button. All you need. All you need, exactly. And so we have different ways. Any combination of panels can be mounted in any combination of different mounts. I should point out, because it's interesting, that all of these panels are Decora compatible. So there is a consumer panel which is kind of that decorative light switch idea. And these fit into that infrastructure. Very important to mention that, yes. Yeah, so you may have these bezels already, or you may have some bezel that you wish to use, and these are fully compatible. So we have headphone amplifiers, microphone preamplifiers, connector panels. We have the 5-pin connector panel for driving your mic tally within this line. So there's really, if you can think of it, it probably is here somewhere. You need a Q speaker, you need a VU meter. Aquí tenemos todos estos paneles y los tenemos disponibles también en nuestro website. Y es importante, le hace la vida tan fácil a los ingenieros al hacer una instalación. Tenemos paneles con control de audífono, control de micrófono, para hacer botones customizables. Los puedes poner, son compatibles con paneles que existen en las tiendas ferreterías de paneles de casas para que lo puedas usar y no necesitas traerlo de Estados Unidos. Ellos vienen también con racks, tienen también paneles con medidores, diferentes tipos de medidores. Así que cualquier cosa que se les ocurra, los va a poder ver aquí en nuestro website para una futura instalación de ustedes. Okay, Michael, we are running out of time. Okay. And I have, as a guest, one of my co-hosts in this program. Maybe you know him, Luis Endara from Panama. He used to work for Orban many years. I don't know if you remember him. Luis and I have met several times, and I'm jealous of the cigar, actually. So actually, you will see him in a few minutes because he has a section of this program that is called, ¿cómo se llama la sección de Luis? La esquina técnica, the engineering corner. And so now we're gonna go to Panama and talk to him and have a little summary about your product. So Michael, it was a pleasure having you in the show. I hope it's not the last time, and we will keep promoting your products. Great products for the market. Thank you for inviting me. All right. It's a pleasure. Have a good one. Take care. You too. Bye. Bien, seguimos con la esquina técnica, ya que tenemos el tiempo muy corto, se nos alargó un poco, así que vamos a hacer el pase inmediatamente con nuestro amigo Luis Endara, que está en la ciudad de Panamá. Luis, buenos días. A ver. Hoy en Broadcast presenta La Esquina Técnica con Luis Endara III. Ajá, ahora sí tenemos por ahí a Luis Endara. Luis, buenos días. Buenos días, ¿cómo está eso por allá por los Miami? Bien, bien. Ahí teníamos otro amigo de la industria, a Michael Dosh, Hey, Catfish, que te Michael, yeah, recordaba. we go back a long time. I don't want to say how many years, but you know. Ya estoy viejo. Muy interesante los gadgets que tiene Michael en su Angry Audio Company, bastante interesante, estamos dentro de la época en que todo se hace por IP, todo se hace con estos conectores de computadoras. RJ45. Sí, imagínate, ¿quién se iba a imaginar eso hace tantos años atrás de que esto lo iban a usar? Los ingenieros decían, no, yo quiero usar el conector y el
¿cómo se llama? El Canon el Connector. XLR. Con el ¿Y qué pasa? audio Te balanceado tardas y más 600 tiempo ohmios. en soldar un XLR que en hacer con un Gringing Tool hacer el RJ45. Yo creo que te ahorras 7 minutos por conectores. O adquirir un paquete de Angry Audio, ¿no? Está todo completo, el paquete viene completo para tu consola, ok, ya nada más que tienes todos estos accesorios y si se te daña uno, pues llamas a Michael y te manda lo que necesites. Y los productos de Angry Audio, en verdad que es increíble, todo está inventado. El problema es descubrirlo y saber dónde está y dónde conseguirlo, ¿no? Pero es que todo está inventado. Entonces, son años de ingeniería, son tantos ingenieros que se han roto la cabeza hasta que llegó una compañía que con diseño y con experiencia lo pudo lograr facilitar la vida a muchos ingenieros para todas las instalaciones, porque las instalaciones no paran. La industria de la radio se está simplemente transformando. Los grupos se van reuniendo, se agrupan, algunos grupos se dividen en piezas, otros adquieren más estaciones, se requieren hacer nuevas instalaciones, necesitamos incorporar lo que es Visual Radio a los estudios, se necesitan crear más estudios, más interfaces, y para eso son este tipo de gadgets y gizmos para poder hacerle la vida más fácil a los ingenieros. Y mira, el aparatito ese que estaba describiendo Michael ahí, que es muy interesante para el podcast, ya hay mucha gente que está, obvio, trabajando desde casa, hace su programa, hacen sus podcasts en sus páginas directamente al aire también. Está muy completo porque en las casas, pues como dices tú también, nadie tiene equipo profesional, entonces están utilizando ya sea su celular, están utilizando un link de IP o lo que sea, y entonces estos aparatitos que nos mostró Michael son muy interesantes, inclusive mira, no ahí necesitarías un cuff button, ¿eh? no lo tengo, I don't have it, send me one, okay? Vale, muy bien. Y bueno, una línea bastante completa, bien diseñada y más con la experiencia que tiene Michael en todo esto de consolas de audio y todo esto, pues se hace más fácil y más económico poder buscar soluciones para este tipo de cosas. Así es. Bueno, Luis, como siempre ha sido un gusto tenerte en el programa. Yo con muchas ganas de irte a visitar a Panamá, fumarme un tabaco contigo, irnos a la isla de Taboga, tomarnos un roncito abuelo. Será para la próxima vez. Nos vemos el próximo miércoles y esto es todo por hoy. Muchas gracias y hasta luego. Bye. Ok, Michael, chao. Si quieres participar en nuestro próximo show, tienes alguna propuesta de tema a tratar, quieres compartir alguna experiencia, envíanos un mensaje vía mail a nuestro correo al aire@